Hola, buenas noches. Estamos desde el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, hoy lunes 8 de octubre. Tenemos una gran invitada, está con nosotros la doctora María de Lourdes Sánchez Carranza. Es un honor tenerla, doctora. Muchas gracias por la invitación. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Sí. Y bueno, les recuerdo pues que tomen nota, porque la verdad es una plática sumamente interesante. Pero antes recuerden su registro para sus puntos, es sumamente importante esto. Y bueno, se les invita también recuerden el congreso del doctor Carmona, ya está próximo a hacerse. Y bueno, pues doctora, la dejamos, voy a leer un poquito de su currículum porque si no nos llevaríamos toda la noche. Sí, no, muchas gracias. El tema de hoy con la doctora María de Lourdes Sánchez Carranza es complicaciones en extracción de terceros molares. Recuerden que esto lo tienen que anotar a la hora de su registro. Y bueno, la doctora, vamos a ver un poquito de su currículum. Aquí está. Ok, cirujano dentista, egresada de la Unitec, graduada con mención honorífica, servicio social en el Hospital G.A. González, especialidad en cirugía bucal e implantología, graduada con mención honorífica, profesora titular en la Universidad Justo Sierra, vicepresidenta del Colegio de Odontólogos del Valle de México, Comisión de Educación Continua, miembro honorario de la Academia Pierre Faucher Academy, ponente en conferencias de la Asociación Dental Mexicana, publicaciones en revistas de la ADM y práctica odontológica. Experiencia como ponente en cursos, talleres, diplomados a nivel licenciatura y posgrado. Pues aquí le dejamos porque si no nos vamos a llevar tiempo de tan preciado plática. Doctora, se queda en su casa. Doctora, muy amable. Adelante. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Gracias por estar aquí. Espero que esta plática sea de su agrado y que además sea útil, que de eso se trata, para que puedan aplicarlo dentro de sus consultorios dentales y que cualquier problema de complicación que tengan en extracciones, no nada más de terceros molares, sino algún tipo de extracción en algún premolar, alguna molar, lo puedan realizar. Vamos a abarcar la plática, vamos a ir un poquito avanzando de complicaciones de cero hacia adelante y para que vayamos dando algunos temas que a veces son de importancia. ¿Qué incidencia tienen las extracciones? Fíjense, el 70% son problemas periodontales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona puede sacar algún tipo de diente. Vemos en esta diapositiva que les coloqué de internet, donde ¿qué pasa? Pues cualquiera tiene una pinza y puede hacer esa extracción. 20% son dientes normales, que a lo mejor tienen algún grado de dificultad, pero que se puede hacer la extracción normal. 5% dientes primarios, dientes temporales, alguno que tenga algún tipo de quiste, algún tipo de tumor, y el 5% es de extracción por disección. Y esta plática es por ese 5% nada más, porque fíjense, el 95% cualquiera puede hacer algún tipo de extracción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cómo se conoce, por ejemplo, si hablamos de extracción por colgajo? Tiene varias sinonimias, que puede hablarse de extracción quirúrgica, extracción por odontotomía o extracción por alveolectomía. Como podemos ver, en este caso donde se presenta un levantamiento de colgajo es un mesiodent. Tenemos que hacer un colgajo para poder abrir y encontrar ese diente que es el que tiene retenido el paciente. Entonces, ¿qué características tenemos? Dientes que no ceden a los movimientos de extracción. ¿Por qué no ceden? A veces tienen curvaturas. Si pudieran amplificar la imagen, se los agradecería. Y vean este molar, por ejemplo, cómo es bífida la raíz. Obviamente, si nosotros estamos intentando sacar ese molar, se nos va a complicar, no lo vamos a poder sacar y además vamos a tener algún tipo de fractura. ¿Qué es otras piezas? Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de raíces donde tienen mucha retención. ¿Qué pasa? A veces también dientes tratados endodónticamente, que tienen tratamiento endodóntico, como vemos en esta diapositiva,
vean cómo tiene, por ejemplo, rasgos de infección, y además de eso nosotros vamos a intentar quitar ese molar, se nos va a fracturar corona junto con la parte endodóntica y vamos a dejar algún tipo de raíces. También nos pasa lo mismo, dientes permanentes pivotados. ¿Por qué? Porque son dientes mucho más débiles, en donde no los podemos extraer normal porque se nos van a fracturar y porque se nos van a romper. Tenemos dientes permanentes por debajo de prótesis dentarias. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos, siempre que vayamos a hacer alguna extracción o alguna prótesis, tenemos que sacar una radiografía, tenemos que sacar una panorámica para revisar que no tengamos ningún diente retenido. Si no pasa como en estos casos, que vean cómo tienen los dientes después de un tiempo, empiezan a erupcionar y empiezan a presionar dentro de esa zona. Tenemos piezas dentarias retenidas. Vean este caso, por ejemplo, de esta radiografía, cómo se alcanza a ver en esta parte del premolar. Parece como si no estuviera fusionado, y si ven la diapositiva inferior, vean cómo está fusionado. Entonces también en estos casos yo les recomiendo algún tipo de estudio mucho más específico, como las tomografías o como los combin, porque eso vale la pena checarlo, ¿no? A ver cómo viene. Vean, aquí tenemos diferentes curvaturas, diferente dirección de la curvatura. Como les dije anteriormente, diente o molar que tenga retención seguramente tiene algún grado de retención y algún grado de curvatura. Por eso esa diente o pieza dentaria no se puede extraer. Entonces vamos a tomar eso en cuenta, y si nosotros tenemos una radiografía, vean en esta radiografía, a ver si me pueden amplificar también un poquito la imagen, vean cómo tiene en la parte de la raíz, tiene en esta zona, vean la curvatura de esa raíz raíz mesial del tercer molar. Entonces obviamente va a ser más complicado, necesitamos hacer una adecuada odontosección para que se pueda realizar el tratamiento. Casos de terceros molares muy cercanos al nervio dentario. Vemos aquí la parte del mismo nervio dentario muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros a querer sacar, que vamos a hablar más adelante, va a producir la parestesia y vamos a tener problemas. Vean este caso, raíces curvas, y esa curvatura es la que obviamente no deja que la pieza gire y que pueda ser extraída normalmente. O como estos casos, vean, raíces múltiples, no nada más 2, 3 raíces, sino tenemos mucho mayor cantidad de raíces, por lo que la retención es muchísimo mayor. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Vean esta otra radiografía, cómo presenta una curvatura. Necesitamos checar cercanía al dentario inferior, y si alcanzan a ver, por ejemplo, en esta foto, vean cómo se ve rosita. Es cera rosa, que con esa fue con la que volvimos a armar ese molar para poder tomar la foto y poderla enseñársela a todos ustedes. ¿Qué tenemos también? Dientes y muelas que vienen, los terceros molares fusionados unos con otros. Entonces, en este caso, por ejemplo, vean, un segundo molar. Tenemos aquí arriba el tercer molar. Imagínense al momento de nosotros sacar ese tercer molar, si no tenemos un buen diagnóstico y una buena radiografía, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a sacar 2 molares en vez de 1, y obviamente pues no debe de hacerse. Este tipo de radiografías es importante. Vean cómo se ven fusionados en la parte se ve sobrepuesto sobre la raíz distal del segundo molar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces no lo sabemos y nos llega a pasar, como vemos aquí en este caso, donde hubo fractura de la raíz, inclusive se tuvo que extraer el segundo molar. Entonces vamos a estar muy atentos en ese diagnóstico que nosotros tenemos que darle al paciente. También podemos tener problemas de esclerosis óseas, cuando el hueso se encuentra muy formado en esa zona. Y vean en el caso que tenemos, donde para hacer una extracción se tienen que dividir, a veces la corona, dividir las raíces, y vean en este caso,
se desprendió la cortical externa. Y es muy importante decir, todos hablan de lo bueno, pero no hablan de lo malo. Entonces yo creo que uno aprende de lo malo y es importante tener todos estos récords para poder ver y poder darle la mejor función al paciente. También que debemos de tener cuidado, proximidad con seno maxilar, con conducto dentario y con mentoniano. Más adelante vamos a ver el seno maxilar, piezas, terceros molares, inclusive implantes que ahorita están de moda en seno maxilar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y hacer un buen diagnóstico de óseo, de dónde se encuentra el piso de seno para poder evitar problemas. Fíjense en esta radiografía, no sé si ya lo notaron, vean cómo en la parte de hasta abajo viene el mentoniano y anatómicamente la raíz del premolar hizo la función donde esquivó o liberó el lugar donde se encontraba el agujero mentoniano con su nervio. Entonces, también tenemos que tener en cuenta la relación de toda esa anatomía. A veces también tenemos dientes temporales en estrecha relación con el permanente. Hay que tener mucho cuidado y todos los odontopediatras y todos los que manejan niños, ese cuidado. ¿Por qué? Porque el problema es que si nosotros hacemos extracción de un diente temporal y a lo mejor las raíces vienen convergentes, como en este caso, ¿qué va a pasar? El premolar permanente puede ser dañado. Entonces tenemos que tener cuidado de no lastimarlo. ¿Y qué otra cosa vamos a ver también? Que nos pueden quedar fragmentitos de raíces, por ejemplo, vean en este caso, también si me la pueden amplificar, por favor, vean una raíz mesial del temporal. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros nos vamos directamente a hacer la extracción de ese diente temporal que ya viene móvil y que ya lo podemos quitar. Pero se nos olvida que, o no revisamos que a lo mejor esa raíz todavía no se ha reabsorbido y que tiene problema. Por eso es muy importante nuestro estudio radiográfico. Recuerden mucho que siempre les digo, una radiografía de más nunca está de más. Tomen las que sean suficientes o necesarias para que ustedes realicen un buen diagnóstico. Vamos a ver también todo lo que son los mesiodens. Son dientes que realmente a veces el paciente no sabe que lo tiene, no da sintomatología. ¿Y cómo se dan cuenta? A veces es un hallazgo radiográfico por lo que se llega a dar cuenta. También en esta diapositiva inferior vean un mesiodent, una señora de 83 años, donde ya tenía prótesis totales tanto superior como inferior, y sin embargo, hasta ella misma decía, ya estoy volviendo a mudar dientes y me están saliendo mis dientes, ¿no? Entonces, eso es lo que llega a pasar, se queda escondido ese diente y el problema que tiene es que no se alcanza a detectar y tienden a erupcionar totalmente. Otro caso, ven aquí las radiografías, como tenemos también supernumerarios que se encuentran en la parte inferior. Entonces necesitamos sacar panorámicas, revisar a nuestros pacientes que se encuentren en buen estado y que todo eso lo tenga en buena relación. Hablando un poquito de eso que es parte como de introducción de los cuidados que nosotros debemos de tener para realizar nuestras extracciones, vamos a hablar un poco de retenciones dentarias. Y dentro de las retenciones dentarias también vamos a hablar de problemas de nomenclatura. ¿Qué problemas son los que a veces podemos tener? ¿A qué se le llama diente retenido? Es un diente que cronológicamente no debe de estar ahí. ¿Por qué? Porque ya pasó su tiempo de erupción. Entonces, como en este caso, por ejemplo, vemos, es un tercer molar mesiohorizontal donde ya por la misma posición no pudo erupcionar. Aquí tenemos otro caso, vean, este caso es interesante, donde erupcionó nada más un central. Este central es el único que erupcionó. Y en el caso del otro, tenía su diente temporal en esta zona. ¿Sí me lo pueden amplificar, por favor? Tiene el diente temporal, pero ni se le caía el temporal, ni tampoco erupcionaba el permanente. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes pueden notar en toda esta parte de acá, ¿qué es lo que tenía? Un odontoma. Recordar que tenemos odontomas compuestos y complejos.
El odontoma compuesto es el que está bien formado de esmalte, dentina y pulpa. Y el complejo, yo siempre les digo, es como huevo revuelto, porque es el que viene mezclado, ese esmalte, dentina y pulpa, todo revuelto. Entonces, en este caso lo que pasaba es que no podía erupcionar ese central, ni tampoco el temporal permanecía en ese lugar, porque ese odontoma, estaba en ese lugar y lo estaba impidiendo. Tenemos diente incluido. Diente incluido obviamente son todos los dientes permanentes en dentición mixta, que es un diente que cronológicamente debe de estar ahí porque está dentro de su procedimiento de erupción. También dentro de esto tenemos el diente impactado, que en realidad es un mal término el diente impactado, porque viene del inglés de impacted teeth o impacted molar. Entonces, eso está mal porque todo impactado es lo que lleva velocidad. Si se dispara, por ejemplo, una bala y llega a la pared, se va a impactar en la pared. Entonces, es un término que no debe de darse, pero en realidad, si ustedes ven la literatura, siempre va a venir como diente impactado. Observemos este caso, trataron de hacer una extracción de este tercer molar y lo mandaron hacia el áculo mandibular. Entonces, claro, después se tiene que hacer una cirugía para poder quitar ese diente en esa posición. Este es otro caso de una radiografía de Cadwell-Look, donde podemos apreciar que en este caso vemos, no sé si alcanzan a ver aquí un tercer molar. Vean, aquí se encuentra el tercer molar, que ese se fue a seno maxilar. Entonces, al momento de querer hacer la extracción, se fue y se mandó hacia el seno maxilar. Entonces hay que tener mucho cuidado en los terceros molares superiores. Son los más sencillos que los inferiores, pero también en ocasiones son los más complicados porque podemos tener riesgo que se vaya a seno maxilar o a fosa pterigomaxilar. Y acuérdense, fosa pterigomaxilar es tejido blando, entonces es complicado hacer las extracciones. Este es el caso de este tercer molar que se fue a seno maxilar y se tuvo que hacer una cirugía de Cadwell-Look para poder extraer ese tercer molar. Entonces vamos a tener cuidado al momento de extraerlos. Tenemos dientes sumergidos. Dientes sumergidos son los que al momento que se hace extracción de un temporal no se colocan a un mantenedor de espacio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se cierra ese espacio. Entonces se distalizan como el premolar aquí o se mesializa el molar y entonces cierra ese espacio y queda ese diente atrapado en ese lugar. ¿Cuáles son las causas, ya que estamos hablando así, cuáles son las causas de las retenciones dentarias? Hay muchas causas, hay problemas hormonales, problemas de hipotiroidismo, hipopituitarismo o hiperparatiroidismo, pero tenemos, vean este caso, es una distososis cleidocranial, en donde son pacientes que no presentan clavícula, tienen, por ejemplo, exoftalmos, los ojos salidos, tienen problemas, bueno, son enanitos y tienen clase 3. Entonces, en este caso, imagínense, eso, pues bueno, obviamente se extrajeron todos los dientes retenidos y se dejaron únicamente los molares erupcionados. Entonces, básicamente es una de las causas donde se ocasiona problema de causas generales. Tenemos causas locales, como hablamos anteriormente, son extracciones prematuras, maloclusiones, puede haber presencia de quistes, que también eso provoca que haya una retención dentaria con una mala posición o una infección crónica también. Entonces, vean, hay que revisar bien al paciente. Vean este caso ya con los estudios más modernos que tenemos. Entonces podemos ver exactamente dónde se encuentra el tercer molar y bueno, y la posición del segundo molar. Entonces podemos ser más certeros en nuestros diagnósticos si tenemos en cuenta todos estos nuevos diagnósticos y cosas que nosotros tenemos. Vean aquí un segundo y tercer molar, y siempre se los paso así, digo, y eso que no era el Día de la Amistad ni el 14 de febrero, ¿no? Pero bueno, así nos pasa, así nos llega a pasar y tenemos retenciones. Vean con los estudios, tenemos cortes tomográficos, cortes diferentes, donde nosotros ya podemos localizar la posición de nuestros molares
para poder saber exactamente cómo los vamos a quitar. Y vean también la posición aquí del dentario inferior, la cercanía que tenemos aquí con el dentario inferior. Entonces podemos tener más cuidado y además advertir al paciente que probablemente pudiera haber algún tipo de parestesia. Vean este caso es bonito, me gusta porque este paciente, un paciente también de unos 84 años, inclusive llegó al consultorio, me lo mandó un endodoncista y vean todos los tratamientos. Aquí en el molar le hicieron su tratamiento endodóntico y vean todos los demás tratamientos. ¿Qué es lo que pasó? Que el paciente le dolía, entonces fue con el endodoncista, le hizo el tratamiento, no sacó radiografía panorámica, sacó únicamente una periapical y seguía con la molestia. Desobturó ese tratamiento endodóntico, lo volvió a hacer y vean lo que resultó. ¿Me pueden amplificar la imagen, por favor? Y vean cómo en esta zona, vean cómo en esta zona, en la parte inferior, aquí tenía, por ejemplo, toda esta zona un ameloblastoma. ¿Y por qué no se había visto? Porque en realidad habían sacado radiografías periapicales y entonces en esas radiografías no se podía ver el tamaño de la lesión. Entonces por eso es importante sacar siempre nuestra radiografía periapical y además la podemos sacar de inmediato, pero siempre mandar la panorámica y corroborar con ambas nuestro diagnóstico. Entonces, vamos a ver un poquito la frecuencia de nuestros terceros molares. Vamos a ver cuáles son los dientes de mayor retención de terceros molares. Son los inferiores. Terceros molares inferiores son los que van a tener mayor grado de retención. Dentro de la retención y de las clasificaciones que ahorita vamos a ver más adelante, también tenemos la de los niños. ¿Qué diente es el que más tiene retentivo el niño? Generalmente son caninos superiores, después siguen supernumerarios y después ya, por ejemplo, central y lateral superior. Pero los de mayor son los caninos superiores porque es cuando los últimos en bajar cuando se hace el cierre canino. Vean aquí un caso de supernumerario donde lo tenemos ahí retenido. Este es un caso donde se hizo una cirugía, una incisión contorneante, se hizo sectomía para poder hacer la extracción de este supernumerario. Se revisó que quedó muy bien, se limpió toda la herida y después de esto entonces ya se suturó y vean el tamaño aquí del supernumerario donde que fue lo que se retiró. Aquí tenemos otro caso, por ejemplo, vean aquí la radiografía, cómo se ve el supernumerario y la cirugía para poder quitar ese diente retenido. Si no lo quitamos a la larga, nos va a dar problemas de quistes o nos va a dar problema de tumores. Tenemos otra radiografía, vean dobles supernumerarios. Por eso importante, muy importante sacar este tipo de radiografías para poder localizar y ver y contar los dientes, ver si no sobran. A veces cuando están en dentición mixta necesitamos checar si no hay dientes de más, que pueden haber de menos también, puede haber hipodoncia, pero generalmente hay mayor cantidad. Este caso, vean, un central superior retenido, invertido inclusive. Entonces vean la posición, ortodóncicamente no se podía trabajar, no se podía hacer algún tratamiento ortodóncico para poderlo llevar a su lugar y entonces se decidió por orden del ortodoncista hacer la extracción de ese diente y ya después posteriormente reconstruir y colocarle un implante al paciente para poder sustituir ese espacio. Entonces, dicen que esta me gusta pasarla porque dice antes de nuestra ayuda y después de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, dice siempre que se vean mucho mejor al momento de que van con nosotros. Vamos a hablar un poco de terceros molares, como le estaba diciendo, estamos hablando de ellos, pero un poco de la clasificación. ¿Por qué se llama tercer molar? Dentro de tenemos la clasificación de terceros molares. Tenemos 5 clasificaciones reconocidas de terceros molares. Tenemos la de Pell-Gregory, la de Winter, la de Ginestedt, la de Koerner y la de Sánchez-Torres. Entonces, son 5 clasificaciones reconocidas, cada una tiene sus parámetros. Lo que ahora vamos a ver es la
clasificación del doctor Javier Sánchez Torres, y esta publicación, clasificación salió en el año 1969, ya bastantes años. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que tiene las bases y es una clasificación muy sencilla donde se puede ver y se puede clasificar estos dientes o piezas dentales. Tenemos factores principales. ¿De qué nos habla? De profundidad, de dirección y de estado radicular. Son las tres clasificaciones, los 3 puntos que nos toman la clasificación. Dentro de la clasificación de profundidad nos está hablando de clase 1, que es cuando el tercer molar se encuentra por encima de la parte del cuello coronario anatómico del segundo molar. Y esos son dientes normalmente erupcionados. Clase 2 es cuando ese tercer molar se encuentra por debajo de esa línea imaginaria. Entonces se encuentra por debajo, son dientes que se encuentran retenidos. Y clase 3 es cuando se encuentra en posición ectópica, que se encuentran ya sea en el proceso de ángulo mandibular o de rama ascendente. Entonces, viendo las 3 clasificaciones, hablamos de clase 1, que son estos terceros molares erupcionados, que aguas, porque estos terceros molares erupcionados, yo siempre les digo, son los engañatontos. ¿Qué es lo que pasa? Son los pacientes que nos llegan, por ejemplo, a las 8 de la noche, a lo mejor un viernes, trae una pericoronitis, quiere que lo saquemos, nosotros lo vamos a sacar, pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Ver y revisar las raíces, porque si no son mucho más complicados, porque son de intentos de extracción. La clase 1 es la que mayor número de intentos de extracción tiene. Tenemos la clase 2. La clase 2, ¿qué es lo que tiene? Estos son casi siempre los que se ven más retenidos, que se ven mesio-horizontales o que en alguna posición se encuentran retenidos. Y tenemos la clase 3, que la clase 3 es lo que se encuentra en forma ectópica y también que se ve que tienen lesiones grandes. Esta es clase 2, que es la que estábamos hablando anteriormente. Y ahorita vamos a ver la clase 3, que es la que les digo que se nota en posición ectópica. Creo que ahorita hubo un poquito de problema en el paso de las diapositivas, pero no hay problema. Vamos a hablar ahora de dirección. Dentro de la parte de dirección, ¿qué vamos a hablar? De piezas que se encuentran en forma horizontal, en forma vertical, en forma mesializada o en forma distalizada. También las tenemos en forma vestibular, que es como se presentan, o lingualizada, puede ser de una forma u otra, o bien en una forma invertida, que a lo mejor tenemos la corona en el caso superior hacia la parte de arriba y la raíz en la parte inferior. Entonces tenemos que fijarnos muy bien cuál es el tipo de posición que viene nuestra muela, nuestro tercer molar. Tenemos estado radicular. Les comentaba muy al principio, dentro del estado radicular es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos raíces que se encuentran en forma convergentes o divergentes, van a costar mucho más trabajo que a lo mejor alguna que, como en este caso vienen fusionadas, entonces ahí no vamos a tener mayor problema en cuanto a la extracción. Son casos que necesitamos tener cuidado y no confiarnos, pero no va a haber mayor problema dentro de ese tipo. Entonces tenemos que tener cuidado de cómo manejarlos, cómo vamos a hacer nuestro tipo de cirugía para poder ver y valorar qué es lo que exactamente vamos a hacer, cómo vienen nuestros terceros molares, en qué posición vienen para que lo podamos realizar. Tenemos factores complementarios dentro de la misma clasificación. Dentro de estos factores complementarios, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta nuestro parte del seno maxilar y estructuras anatómicas. ¿Qué estructuras anatómicas tenemos? Les digo, seno maxilar, tenemos el dentario, donde podamos probar alguna parte, tenemos problemas de parestesia, o bien la intrusión, como estábamos hablando, directamente del molar que se nos vaya a intruir hacia seno maxilar.
Entonces, tenemos que tener cuidado en esos factores. Creo que ya ahorita vamos a ver, se nos fue un poquito la señal, pero parece que ya se está restableciendo, para que puedan observar ustedes las imágenes, y ya nos regresó, para que dentro de las imágenes puedan ustedes checar y ver. Vean aquí la relación con dentario inferior. ¿Cómo se ve muy bien la relación de dentario inferior? ¿Y por qué? Para advertir al paciente que no vayamos a tener algún problema de parestesia. Tenemos casos donde vean radiografías, vean inclusive este caso de aquí arriba, cómo se ve la cercanía que tenemos con el dentario inferior. Si nosotros vamos a trabajar ese molar, tenemos que tener mucho cuidado porque probablemente tengamos el problema de la parestesia, y además al paciente vamos a estar trabajando y va a tener dolor y va a tener algo de molestia. Tenemos ya otros recursos importantes. Vean este molar. Vean aquí la parte del dentario y el molar, el problema radicular. Entonces, vamos un poquito atrasaditos de señal, pero ya creo que nos estamos incorporando. Vean aquí también tenemos estudios. En estos casos yo les sugiero pidan tomografías, que ya las contamos con ellas, para que puedan ver exactamente y poder indicarle al paciente qué problema es lo que va a tener para, en caso que se haga la extracción, que en ocasiones necesitamos hacer la extracción de esas piezas dentarias, pero para que se pueda, el paciente no tenga ningún otro problema. Vamos a ir avanzando. Estado radicular del segundo molar. Si es, por ejemplo, si vean aquí, si es fusionado, no tiene problema, pero tenemos que tener cuidado de no luxar ese molar al momento de la extracción. Entonces aquí tenemos la radiografía donde tenemos el tercer molar y el segundo. Tener mucho cuidado al momento de tener algún movimiento para no lastimar ese diente. También tenemos relación con seno maxilar, que les comentaba, si un seno maxilar se encuentra neumatizado, aquí tenemos la del seno maxilar, se encuentra neumatizado, ¿qué es lo que nos va a pasar? Este es el ejemplo clásico, vean, tenemos seno maxilar neumatizado y el tercer molar se nos puede ir al seno. Entonces tengan cuidado en estos casos, pidan este tipo ya de radiografías y de estudios que son mucho mejor para lo que se va a manejar y que se va a tratar. Ahora, ¿cómo le voy a hacer? Porque siempre les digo, inclusive platico con mis alumnos, digo, bueno, ¿qué voy a hacer? Me dicen, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, dentro de esto tenemos, ahorita les voy a enseñar un pequeño, vamos a ir por pasos y les voy a enseñar un video donde vamos a ver cómo vamos a hacer los cortes. En este caso vamos a hacer una incisión de Magnus. Vamos a levantar nuestro colgajo, levantamos el colgajo, después de eso vamos a hacer un poco de ostectomía para localizar ese tercer molar, para haciendo la ostectomía poder hacer la extracción de ese molar, y haciendo la extracción del tercer molar, entonces ahora sí ya vamos a limpiar muy bien. Muy importante, usen baja velocidad, no usen alta velocidad, porque si usan alta velocidad pueden producir un efisema. El efisema con esa introducción de aire al tejido celular subcutáneo. Entonces utilicen baja velocidad porque es mucho más seguro, y si ustedes tienen una pieza de baja velocidad buena, tienen una fresa nueva, no van a tener problema, y no importa que se tarden 5 o 10 minutos más haciendo esa extracción, pero les va a quedar mejor. Vean este caso, este tercer molar. Clásico, todos me van a entender, todos los que somos dentistas, ¿verdad? Porque cuando hacemos una extracción y oímos un clic, ya sabemos que o se rompió el diente, se rompió la raíz o se nos rompió una cortical. Entonces, vean en este caso, o sea, se hace la extracción, hay que revisar muy bien que no nos falte ningún fragmento y buscar el resto radicular que se nos haya quedado en esa zona, para que no lo podemos dejar, porque eso nos puede ocasionar algún tipo de inflamación, de infección, además algún problema de alguna fístula en ese lugar. Entonces es importante no realizarlo. ¿Qué vamos a hacer después? Pues vamos a lavar ya con solución fisiológica, vamos a limpiar muy bien con cucharilla de Lucas, vamos a limar toda esa parte del tejido,
y vamos a colocar nuestra sutura. Vamos a colocar siempre, les digo, también de la parte móvil a la parte fija. Entonces siempre nos vamos a ir de vestibular hacia la parte lingual y en superior de vestibular hacia palatina. Ahora, como les decía, ¿cómo voy a hacer los cortes? O sea, yo ya tengo mi paciente, ya tengo también mi tercer molar y ahora, ¿cómo voy a hacer los cortes? En esa zona, ¿cómo lo voy a manejar? Entonces, dentro de eso, aquí les paso un poquito de animación. Yo ya hice mi colgajo, quité todo el hueso alrededor, hice mi ostectomía, localicé ese molar mesio horizontal. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un corte horizontal de la parte radicular, de la parte de la bifurcación hacia la parte coronaria. Utilicen una fresa 703, 703L para que puedan llegar y el corte sea completo. Ya que hicieron ese corte, vamos a introducir el elevador y vamos a eliminar la parte tanto coronaria como radicular, la parte distal del molar. Después vamos a hacer un corte mesial, un canal mesial. Vamos a colocar ahí el elevador y ese va a ser mi punto de apoyo para que yo pueda hacer esa extracción. Acuérdense que hay un dicho, denme un punto de apoyo y les moveré el mundo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si yo no tengo ese punto de apoyo, puedo estar 2-3 horas y no voy a hacer nada. Entonces, ya que hicimos la extracción, vamos igual, el procedimiento igual que les mencioné, vamos a lavar muy bien, curetear y todo para que podamos después llegar a la sutura. ¿Qué pasa si ese molar no sale en 2 fragmentos? Hay ocasiones en donde no llega a salir. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a volver a hacer nuestro corte de la parte de bifurcación, nos vamos a ir a la parte coronaria. Ya que hicimos eso, vamos a hacer otro corte, lo vamos a hacer vertical. ¿Para qué? Para dividir nuestro molar en 4 fragmentos. Y de ahí vamos a ir quitando la parte distal coronaria, después vamos a quitar también la parte coronaria mesial. Y si en ocasiones tengo mi raíz completa, a lo mejor puedo intentar quitarla totalmente, no necesito ya terminar de hacer los cortes. Si no se puede, entonces sí la voy a dividir y voy a dividir primero la raíz, voy a sacar el fragmento distal y después voy a sacar ese fragmento mesial. Entonces, esta es una de las formas como pueden trabajarlo. Ahora, no se metan a hacer cosas que a lo mejor no tengan mucha práctica. Es importante, si no tienen mucha práctica, ahora sí que consultarlo, verlo en libros, preguntar a profesionales para que ustedes no vayan a batallar y tengan algún problema. Esto es, vean este caso, de que tenemos otro tercer molar que está mesio horizontal y no se va a poder hacer con el elevador y quererlo quitar así. ¿Qué va a pasar? El segundo molar se nos va a movilizar y vamos a tener problemas. Vean este otro caso, tenemos un canino retenido y en la parte de arriba alcanzan a ver, este es un odontoma complejo, un odontoma que se quedó y eso es lo que hizo que esa pieza dentaria no pudiera erupcionar. Aquí tenemos algunos casos donde se ven algunas retenciones, por ejemplo en la parte de aquí abajo también, aquí alcanzan a ver parte de odontomas con retenciones dentales. Vamos a ver un caso sencillo que es una presencia de un odontoma en un niño infantil donde se hace la incisión, se levanta el colgajo, se hace la ostectomía, se limpia muy bien, se localiza, se elimina todo lo que tiene del odontoma para dejar totalmente limpio y poder reparar ya la cavidad. Vean aquí todos los pedacitos de dientes que se quitaron algunos temporales, por ejemplo, vean en estos casos 2 temporales que se llegaron a quitar, pero todo demás son odontomas compuestos que se quitaron en ese paciente. Y bueno, se puso su punto de sutura para dejar ya terminado. Acuérdense dar indicaciones al paciente, cómo tiene que aplicarse su hielo las primeras 6 horas y estar con cosas frías y hasta las 72 horas empezar con las cosas calientes. Vamos a ver este caso. Este caso es un poquito más reciente. Vean las radiografías también. A veces me dicen mis alumnos, no, es que algunas se ven viejitas. Pues claro, porque es todo el tiempo que uno lleva trabajando y a mí me tocó un poco la transición entre la radiografía normal y la digital.
Vamos a ver este caso. Este caso me lo mandan por terceros molares. Entonces, para la extracción de los terceros molares, pero además yo alcanzaba a ver en este lugar un canino retenido y en esta zona yo alcanzaba a ver algo raro. Yo decía, se ve una sobreposición. Mandé el estudio ya del CONVIN y vean qué bien se ve. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Un odontoma compuesto. Tenemos el diente temporal, el odontoma compuesto, y aquí tenemos en esta zona el canino permanente. Entonces vienen, obviamente lo podemos ver por todos lados. Esta es la vista palatina. Vean cómo el canino se encuentra en esta zona. Aquí se encuentra el odontoma y el temporal. Entonces, con este estudio nosotros ya podernos ir a la cirugía sin ningún problema. Clínicamente, ¿cómo se veía? Yo clínicamente veía esto, nada más. Entonces, viendo ya el estudio radiográfico, supe de lo que se trataba. Vean aquí en esta vista se ve un poquito más cómo se ve la parte que se exteriorizó y obviamente con el temporal. Entonces, ¿qué se hizo? Una incisión contorneante, se levantó el colgajo y después empezó a hacer la ostectomía para poder encontrar ese odontoma que se encontraba con mucho cuidado, ir haciendo la ostectomía para poder ir quitando ese hueso y llegar. Vean qué bien se ve un dientito que de parte del odontoma y en la parte interna estaba lleno de lo demás. ¿Qué se hizo posteriormente? Se quitó el diente temporal, se eliminó. Vean la afectación que ya había aquí en el premolar, tenía ya una reabsorción externa y en esta zona también se veía el canino. Entonces se eliminó todo totalmente, se limpió muy bien y se suturó, para después ya poder, y se colocó, su apósito con el COEPAC, para que después se mandara al ortodoncista, el cual le hizo ya la retracción y le hizo el acomodamiento de todas sus piezas dentarias, y ese canino lo llevó a su lugar. Vean aquí toda la parte de los pedacitos del odontoma que se quitaron. Entonces, ¿qué otra cosa podemos hacer? Si tenemos retención de dos dientes temporales, tenemos, por ejemplo, vean en este caso, tenemos aquí la retención de los dos dientes, podemos hacer una incisión de Wasmont, hacemos esa incisión, levantamos el colgajo y podemos quitar el hueso que se encuentre, por ejemplo, en estos dos dientes y vamos a suturar en la parte de arriba. No corten encía. Nada más, que es lo que van a hacer, llevarla a la parte superior para que al momento que se regenere esa encía, quede muy bien su encía insertada y se vea muy bien. Si ustedes lo cortan, va a quedar reabsorción y va a haber retracción gingival, que es lo que no debemos de dejar en el paciente. Tenemos problema de diagnóstico. Este caso muy importante, llega el paciente y de repente llega por un dolor intenso y me dice, doctora, vengo porque me duele mucho mi tercer molar, mi muela del juicio. Ya me habían dicho que me la tenía que quitar, pero no he ido a que me la quiten. Entonces tomo esta radiografía y vean lo que se ve. Si pueden observar, hay una caries grande en el segundo molar y un problema de caries con conexión en el cuerno pulpar mesial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El dolor es del segundo molar, no es del tercer molar. Si fuéramos así que dijéramos, bueno, yo le saco el tercer molar, el paciente va a seguir con el dolor. Entonces hay que quitar esa amalgama, quitar toda esa caries y además hacer la extracción de ese tercer molar. Podemos ver en este caso, vean también el tercer molar retenido y vean la cantidad de caries que se hizo en el segundo. Hay pacientes que no quieren quitarse los tercer molares, hay algunos que vienen bien, que no se necesitan quitar, pero hay otros que ocasionan esto, que pues se necesita extraerlo para evitar la posición y el problema, como en esta imagen vemos, hacia el segundo molar. Entonces, también, por ejemplo, casos diferentes. Vean este paciente, caries en tercer molar, entonces el que está dando problemas es el tercer molar, no el segundo. Vemos este otro donde ya tenemos la caries tanto en el tercer molar como en el segundo. Entonces ahí sí tienen problemas en ambos molares. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico, les repito, si tienen duda,
más radiografías, revisen que todo esté correcto para que su diagnóstico sea el acertado. Tenemos este caso también, otro caso similar, donde tenemos caries en segundo molar y bueno, a la mera hora se sacó el tercer molar junto con el segundo molar. Este otro caso también, vean tercer molar y cómo el segundo molar prácticamente lo desgastó totalmente. Ahora, vean este caso. Vamos a ver qué es lo que ven en la parte superior. Alcanzamos a ver un cuarto molar. Por eso les digo, hay que contar los dientes. Entonces ahí tenemos un cuarto molar. Tenemos cuarto molar en esa zona. Lo mismo que en estas diapositivas. Por ejemplo, si alcanzan a ver, si me puede agrandar esta radiografía, gracias. Aquí tenemos primer molar, tenemos el primero, segundo, tercero y el cuarto molar. Entonces hay que, cuando tengamos así piezas, hay que contarlas. Por eso el paciente a veces nos dice, no, ¿sabe qué, doctora? Lo que pasa es que a mí me sacaron mi muela del juicio y me volvió a salir. Y no es eso, no es de que le volviera a salir, es que había un cuarto molar y al momento de ver el cuarto molar no lo vieron y lo que extrajeron fue nada más el tercer molar y no quitaron el cuarto molar. Entonces tenemos que estar muy al pendiente de cuántos, vean otras radiografías, contar cuántos dientes, cuántos molares tenemos y cuántos se alcanzan a ver para no fallar. Tenemos problemas radiográficos y todos me van a decir, qué barbaridad, qué radiografía tan mal tomada, ¿no? Pero ven, efectivamente, una radiografía mal tomada, elongada, pero vean en esta zona qué es lo que se alcanza a ver. Aparentemente se ve un molar. Sin embargo, se saca otra radiografía para corroborar y vean cómo no hay molar. Entonces son sobreposiciones. ¿Qué pasa? Imagínense que nosotros vayamos a operar, programemos ese tercer molar, lo queremos sacar, abrimos y no encontramos nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí hay otro caso que fue de un alumno de la Justo Sierra que un tiempo di clases allá y vean cómo tiene el canino y en esta zona trae inclusive un saco quístico. Tiene además en la parte inferior tiene un canino temporal. Entonces llega con la radiografía a la alumna y le digo, bueno, saca otra radiografía, vamos a revisar qué es lo que tienes. Y perdón por las manchas del fijador de esta radiografía, pero al momento, si me la pueden amplificar, al momento de sacarla, vimos que en realidad no había nada de canino. Entonces son sobreposiciones que debemos de tener cuidado, porque si no, vamos a tener problema al momento que nosotros hagamos la parte quirúrgica. Vean este tercer molar, parecía dentro de seno maxilar, lo vemos como dentro del seno maxilar y sin embargo, aquí ya al momento de verlo se ve que está fuera de seno maxilar. Otro caso de este canino que se encuentra con reabsorción, está produciendo una reabsorción radicular del lateral, rectificamos, sacamos otra radiografía distorradial y vean cómo efectivamente en este caso sí está la reabsorción radicular. Entonces necesitamos corroborar esos tratamientos, esos diagnósticos, perdón, para que nuestro tratamiento sea el adecuado. Esta radiografía es curiosa y me gusta mucho. Vean, en la radiografía un tratamiento endodóntico que se ve muy bien hecho. Y entonces yo al momento que veo esa radiografía digo, mis respetos para el endodoncista, porque es un tratamiento, vean esta parte de curvaturas, cómo las hicieron y quedaron muy bien hechas. Al momento que lo exploro clínicamente, van a ver cómo en esa zona, vean la punta de gutapercha. Y el molar además estaba muy móvil, entonces tuvo que extraer. Pero como el cambio de una radiografía es muy diferente al cambio clínico. Entonces vean aquí, se veía impresionante la radiografía, se las voy a volver a regresar. Vean cómo se ve el tratamiento tan bien hecho y sin embargo clínicamente no lo estaba. Claro, hasta que se expuso también y hubo retracción gingival de la parte palatina. Entonces les digo, hay que checar todos esos diagnósticos. Y les paso esta como diciendo, vean, dice Cariño, ahora sí que vean la parte del el perrito con los gatitos, ¿no? Entonces, que no nos equivoquemos en esa parte y que no tome las cosas así diferentes. Vamos a ver problemas infecciosos. También en terceros molares tenemos problemas de infección
que nos pueden traer consecuencias. Hay una retención, es un cuerpo extraño que se encuentra dentro del hueso y entonces lo que va a ocasionar es que va a haber un problema de infección dentro de esa zona. Ahora, les pregunto, ¿son focos infecciosos la pericoronitis? Claro, son focos de infección. ¿Por qué? Porque aquí se va a estar introduciendo todo ese alimento, se va a estar quedando en esa zona y va a producir infección, inflamación y va a haber un traumatismo con el diente superior y entonces va a estar ocasionando esa inflamación y ese dolor y molestia. Y casos que nos pueden llegar a grandemente donde podemos tener casos de abscesos, que acuérdense que para una infección empieza celulitis, luego se va flegmón y luego se va al absceso. Y si no se controla, se puede ir a angina de Ludwig. Entonces, casos que ustedes tengan de angina de Ludwig, mándenlos al hospital, no son para tratar, son peligrosos. Y de ahí también evitar a lo mejor que se nos vaya a una osteomielitis. Entonces hay que tener cuidado con esos casos. Tenemos también problemas compresivos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ese tercer molar va a hacer una compresión contra el segundo molar. Vean en este caso cómo el tercer molar sacó al segundo molar. Aquí tenemos también otros casos como esa presión, se ve la presión fuerte y no es tanto que se vaya hacia los dientes anteriores, casi siempre se van al segundo o al primer molar, son a los dos donde se va a ir esa presión interna. Aquí veamos otro caso, este es reciente de la semana pasada que se los acaba de tomar, vean este tercer molar cómo sacó al segundo molar, ¿no? Y en el canto inferior igual, aquí no se alcanza a ver muy bien el tercer molar, pero bueno, tenemos el segundo y el primero. Entonces casi siempre erupcionan por vestibular y van a hacer ese movimiento donde van a traccionar y lo van a botar. Tenemos problemas quísticos, así como son infecciosos, también podemos tener formaciones de quistes en los terceros molares. Entonces vean este caso, un quiste dentígero donde se tuvo que hacer la cirugía y son espacios muy grandes donde ya se deja marsupializado, no se puede suturar, sino hay que dejarlo marsupializado para que pueda sellar. Este es otro caso, también paciente que va al consultorio, quería sus dentaduras y vean al momento de sacar la panorámica cómo se alcanza a ver ahí una lesión. Entonces se hace la cirugía, se ven aquí tenía multilobular, 2 lóbulos de la parte del quiste y lo que se hace se limpia muy bien y se deja marsupializado con una gasa furacinada. Acuérdense, pone una gasa con furacin y se deja en esa zona para que pueda ir cicatrizando. Va a ir cicatrizando de adentro hacia afuera y entonces va a lograr a que generalmente en quistes o quistes dentígeros son altamente recidivan mucho, entonces vamos a tener control mejor si lo dejamos marsupializado. Tenemos este caso, vean, este caso fue ya de hace unos años, vean ese tercer molar. Este tercer molar, el problema no es sacar el tercer molar, el problema es este quiste que tenemos a todo este alrededor y que es la formación de quiste. La paciente le sacaron, déjenme regresar la anterior, le sacaron sus terceros molares, vean aquí el superior, y si alcanzan a ver de los otros 2 lados le sacaron los terceros molares, pero con radiografías periapicales, no le sacaron panorámica. Al momento que se va a hacer ortodoncia, sacan la panorámica y vean el tercer molar, y ahí fue cuando ya me mandaron el caso. Entonces vean la evolución, se quitó el tercer molar, se quitó el quiste y vean a los 3 meses cómo fue rellenándose ya de hueso y luego vean a los 6 meses también cómo ya llegó a cubrir completamente. Tenemos la bola grasosa de Bichat, que está ahora de moda, ¿no? Y todo el mundo quiere quitarla y que se le quite. Pero fíjense, viene desde 1732, fue prescrita por Heister, y en 1802 por Bichat, por eso se le dice bola grasosa de Bichat, que se encuentra en el contorno de la mejilla. ¿Qué es lo que pasa? Tengan mucho cuidado al momento que la vayan a quitar, porque tiene inervación con ramas del nervio arteria y vena facial. Y está en el conducto parótido, entonces el paciente puede quedar con parálisis. Entonces hay que saber quitarla y ver cómo es lo que se tiene que hacer. Vean, este es un caso donde se quitó un tercer molar, nos apareció la bola grasosa, se quitó este caso, y del otro lado volvió a aparecer y entonces quitamos ahí la bola grasosa de Bichat. Entonces les digo, está de moda, pero tengan cuidado y tengan sus reservas.
y luego quieren que las dejemos en esta forma, ¿no? Entonces tampoco se hacen milagros, como les digo, ¿no? Entonces hay que también ser reales y ver exactamente cómo se puede manejar al paciente. Tenemos problemas tumorales. Vean este tumor de Pinbor o tumor epitelial calcificante, donde hay retención del premolar, y vean cómo está esta lesión. Esto es lo que causa un diente retenido. ¿Qué es importante? No confundir. Este es un caso, me van a decir, es un torus, es bilateral, y esa es la diferencia que nosotros vamos a tener con el osteoma, que es también un tumor de hueso, pero que es unilateral. Entonces hay que tener cuidado de diferenciarlo y no confundir uno con otro. Tenemos también problemas quirúrgicos. Por ejemplo, vean este caso, un paciente después de una extracción, sacamos radiografía y presenta, este es un fragmento de una CK6, que hace una CK6 en una extracción de un tercer molar, ¿no? Ver aquí este otro caso, tenemos una fresa, tenemos restos radiculares también, tenemos restos también de dental, de parte coronaria, que se llegan a quedar, o bien una raíz en seno maxilar. Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. También, esta es otra que les paso, están comiendo ancas de rana y vean a las pobres ranitas llegando sin sus patitas, ¿no? En sillas de ruedas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Radiografías completas. No dejen radiografías cortas porque nos puede pasar esto. Vean esa radiografía y como no salió completa, ¿qué decimos? Vamos a hacer esa extracción y vean cómo se encuentra la parte de la raíz, o bien retenciones múltiples tanto en la parte mandibular. Tenemos problemas posoperatorios. Hay que tener mucho cuidado al momento que estemos trabajando con la pieza de baja velocidad, que no vayamos a lastimar el labio, porque si no, acuérdense que se calienta y llega a quemar y pueden pasar todas estas cosas y que son cosas de demandas. Entonces tengan mucho cuidado con su pieza de baja velocidad y cuidado que el paciente no vaya a tener cicatrización queloide, porque entonces vamos a tener mayor problemas y les digo, y demandas mucho más grandes. Tenemos intentos de extracción. ¿Por qué no pudieron sacar ese molar? ¿Por qué no completaron el corte? Vean exactamente cómo aquí faltó que hicieran el corte completo. Por eso no lo pudieron sacar. Lo mismo en esta también tenemos, el corte no fue el completo. Entonces, si nosotros tenemos la técnica adecuada, no vamos a tener mayor problema para poder extraer la pieza. Vean aquí una radiografía con la raíz del tercer molar, pero curiosamente esta radiografía se fue hacia la parte lingual. Tenemos ya los aparatos necesarios y entonces vean cómo se fue hacia lingual. Es muy raro. Llegó una doctora y me llevó el caso y le dije, bueno, ¿cómo le hiciste para que se fuera hacia la zona lingual? Entonces se hizo la cirugía haciendo un abordaje lingual, teniendo cuidado con el dentario y el lingual más que nada, para evitar parestesia del nervio lingual. Se sacó el fragmento y de ahí ya se llegó y se quitó. Tenemos como estos casos terceros molares en fosa pterigomaxilar, donde tenemos que tener mucho cuidado que no se nos vayan a ir, o bien se van a vías digestivas, se van fragmentos a vías digestivas, que hay que tener cuidado. Vean aquí también desarmador de implantes, tener mucho cuidado para evitar problemas. Tenemos abscesos postergados que necesitamos manejarlos, que no tenemos la celulitis, que no se nos vayan abscesos mayores, que se nos vayan mucho más grandes, porque después lo que tendría que hacerse es abrir para poder debridar, colocar un Penrose y manejarle su apósito al paciente. Y lo que comentaba hace rato, tener cuidado con una angina de Ludwig, porque el paciente si no va a acabar hospitalizado. Tenemos problemas de fracturas de mandíbulas, que por querer sacar un tercer molar se nos fractura la mandíbula, imagínense cómo va a quedar el paciente, o bien pueden haber fracturas de tuberosidad. Entonces, hacer una adecuada osectomía para que no nos llegue a pasar eso. Y no le podemos decir al paciente, si no queda conforme, le devolvemos la muela, porque todos los demás lo pueden hacer, nosotros no lo podemos hacer. Tenemos este caso, ya vamos a terminar, que es un implante que se fue a seno maxilar. Entonces se tuvo que hacer una cirugía de Cadwell-Look para poder quitar y sacar ese implante. También tenemos este caso de un implante que se fue a piso de fosas nasales. Entonces se hizo también la cirugía. Vean la posición,
Podemos ver aquí por la parte se salió por la parte vestibular y se tuvo que hacer una cirugía con anestesia general para poder eliminar ese implante, poder quitarlo con todo y su tornillo cicatrizal, para poder limpiar muy bien y preparar para colocarlo. Acuérdense, siempre tenemos que tener de guía todo lo que son nuestros estudios para poder saber cómo lo vamos a manejar. Tenemos problemas de hemorragia, cohiban muy bien su hemorragia, tienen los anestésicos con vasoconstrictores, hagan presión, quiten todos los coágulos, todas las venitas que se están saliendo, se tiende a formar el coágulo, y pueden colocar espuma y gelatina con su gel foam y después ya una gasita que haga presión. También el Gelatam son espumas hemostáticas con plata coloidal que están funcionando muy bien y conservan el alveolo. Entonces, ese la pueden dejar bastante bien. Tenemos la equimosis también, que es normal, que se nos puede formar. Tenemos, vean, casos mayores, aquí una extracción es sin mayor problema de colgajo y la equimosis que se hizo. Tenemos otro caso de colocación de mini implantes y vean el equimosis de la paciente ya mayor. Y es otro caso que trae un queratoquiste aquí en la parte del maxilar superior y vean cómo se tuvo que hacer la cirugía. Obviamente aquí sí hubo una equimosis mayor, pero por el grado de severidad de esa cirugía. Dejamos marsupializado, como les comenté hace rato, y vean cómo ya en realidad fue cerrando hasta que alcanzó a cerrarse totalmente. Tenemos casos de que también no nada más se va en la parte de la cara, se va al cuello y se puede ir a zonas del pecho. Tenemos la alveolitis, el alveolo seco, que también acuérdense que se presenta al tercer día después de la extracción, se presenta este caso, entonces hay que colocar una curación ahí para que ayude a que no haya dolor. Tenemos casos de parestesia que también comentábamos, y tenemos un tercer molar muy bajo, en una posición 3, clase 3, entonces pues obviamente puede haber problemas de parestesia. ¿Qué tratamiento vamos a hacer en la parestesia? Usar vitamina B12, podemos utilizar también nuestro láser terapéutico para ayudar a regenerar ese nervio y que pueda regenerarse y volver otra vez a su normalidad. Entonces, ya casi para finalizar, ¿qué vamos a decir? ¿Voy a usar anestesia local o anestesia general? ¿Cuál es la que yo voy a utilizar? Si yo voy a hacer, ¿qué voy a hacer y a quién se lo voy a hacer? Porque eso depende mucho. Si yo voy a hacer unas extracciones de terceros molares, que a lo mejor tiene un poquito más de grado de severidad o dificultad, pero no es gran cosa, ¿qué pasa? Pues las puedo hacer con anestesia local, pero si tengo un caso, por ejemplo, como esa distososis craneal, que es la primera que les pasé, este es el paciente, y estas son las piezas dentarias que se quitaron, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo tengo que hacer con anestesia general, no lo puedo hacer con anestesia local. Entonces, para terminar, decirles, no vamos a volar, no vamos a tomar y volar, no vamos a querernos comer el mundo totalmente, y hay que tener el cerebro suficientemente grande para saber cuándo me meto a hacer las cosas, si estoy capacitada a hacerlo o no para poder realizar las cosas. Y entonces decirles, el inteligente aprovecha sus propios errores, pero el sabio emplea los de los demás. Y esto es lo que nos pasa, hay que saber cuándo realmente vamos a ver si nos salió algo mal, cómo lo vamos a manejar para que nos funcione. Pues les quiero dar a todos las gracias por estar presentes, espero que les haya servido la plática, son algunos tips que les pueden servir para hacer las extracciones de sus terceros molares, y espero que mañana a lo mejor en su consultorio los puedan aplicar. Pues les agradezco mucho, muy buenas noches. Bueno, pues tenemos algunos comentarios, doctora. ¿Qué le puedo decir? Todos, bueno, creo que ya hasta tema de tesis es. Ah, qué bueno, me da mucho gusto. Sí, no, mucho de gusto. verdad, y todo el mundo dice gracias por compartir sus conocimientos, que es lo más importante. Eso es lo más importante. Y yo también le doy las gracias porque, bueno, no todos los doctores, desgraciadamente, hacen eso. Claro, claro. Y fue una plática sobre todo muy aclarativa.
¿Por qué? Porque no es fácil eso de los terceros molares, claro, la clasificación, y la verdad es que nos aclaraste muchísimos puntos muy importantes, pero hay una que otra duda y las vamos a hacer. Claro que sí, como la primera es, ¿con qué fresa se puede hacer la odontosección? Bueno, la odontosección la pueden hacer, van a hacer primero la ostectomía con una fresa 703, acuérdense, baja velocidad, no utilizar alta velocidad por el problema que puede ocurrir, les puede producir una efisema. Entonces, 703, y si van a hacer la odontosección pueden utilizar la 703L, que la parte de trabajo es más larga y lo que llega a hacer es que van a tener mejor alcance para poder hacer el corte de ese molar. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es, en caso de parestesia que el paciente presente, ¿qué nos aconseja? ¿Cómo se maneja esta situación? Ok, hay que esperarnos, por ejemplo, si el paciente después de la cirugía regresa a los 2 días con parte de parestesia, hay que empezarle a dar ya su vitamina B12. Pueden mandar vitamina B12 inyectada primero cada tercer día y después pueden, ya que se acabe, por ejemplo, 5 ampolletitas inyectada, después pueden empezar a tomar una diaria, por lo menos de 1 a 2 meses a que se le quite el total de la parestesia. Ok. ¿Qué tipo de estructura utiliza? ¿La que se absorbe, la que no se absorbe? Ajá, sí. Bueno, de ahí lo importante es ver a quién se lo voy a hacer. Si yo voy a hacer, por ejemplo, alguna cirugía, algún paciente con, por ejemplo, síndrome de Down, retraso mental, alguna cosa así, vamos a usar reabsorbible para no tener que después quitar los puntos y batallar con el paciente para quitar los puntos. Si es un paciente normal, cooperador, que no tenemos problema, podemos utilizar la reabsorbible. Claro. ¿Qué tipo de anestesia utiliza en extracciones de terceros molares? Un poquito de lo último que platicábamos. Sí, ajá, la ideal que a mí me gusta mucho es la articaína normalmente al 4%, porque tiene un vasoconstrictor que ayuda a evitar sangrado y va a durar mayor tiempo, ¿no? Entonces eso le va a ayudar mucho más. Ahora, pueden usar también lidocaína, pueden usar mepivacaína, dependiendo, acuérdense que es parte de la historia clínica y dependiendo cada paciente es el tipo de anestesia que se tiene que utilizar. Claro que sí. Y bueno, si no hace efecto la anestesia del dentario inferior, ¿qué nervios adicionales podemos reforzar? ¿Por dónde podemos reforzar? Sí, hay que, por ejemplo, para la extracción de tercer molar normalmente es a dentario se anestesia. 2 cartuchos que coloquen. Si vemos que no hace efecto, y normalmente no es que no haga efecto, sino yo normalmente pongo 2 a dentario y después pongo 1 a bucal. El bucal, ¿dónde se coloca? En la raíz distal del segundo molar por vestibular. Pero no nada más terceros molares, eso me gustaría también aclarar mucho. Claro. Si ustedes van a hacer a lo mejor una resina en un segundo molar inferior o van a hacer un tratamiento endodóntico y al paciente le sigue molestando, entonces lo que pueden hacer es poner la bucal de todas maneras. Entonces les repito, raíz distal del segundo molar por vestibular. Perfecto. Y bueno, aquí hay otra preguntita interesante. Sí. Habló acerca de la incisión en sobre en dientes. Sí. Ajá. ¿Qué diferencia hay con una ulectomía? Bueno, se puede hacer dependiendo qué tanto yo quiera levantar. La ulectomía a veces se utiliza nada más para exponer, a lo mejor es un diente que lleva a erupcionar, pero ese tejido es muy fibrótico y entonces no alcanza a pasar, entonces se hace la ulectomía. ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando es el caso a lo mejor que les presenté con una incisión de Newman, que era con 2 liberatrices? En ese caso, por ejemplo, como yo quiero, el diente está mucho más arriba y necesito hacer ostectomía para quitar hueso, entonces hago ese tipo de incisión de Newman con doble liberatriz. Claro que sí. Pues les repito, doctora, nos quedan claros muchos puntitos que a veces se nos olvidan. Claro, claro. Y por eso vienen las complicaciones. Sí, sí. Y usted dijo algo muy interesante, ¿no? Y bueno, a mí me acuerdo que me decían, haz bien lo que veas bien. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, las radiografías. Claro, y lo ahora, primero, bueno, ¿no? que tenemos una serie de estudios que nos facilitan todo esto. Claro. Y bueno, pues ¿qué más me queda por decirle, doctora? Aquella clasificación que nos dio de los terceros molares, bueno, es interesante mencionar al doctor Sánchez Torres, claro, que es todo un ícono de la maxilofacial, ¿verdad? Maxilofacial, claro.
y gran profesionista, gran maestro, de muchísimos actualmente personas que... Y quiero nada más mencionar, si me da oportunidades, Claro. que fue el fundador de la cirugía maxilofacial aquí en México. Entonces, gracias a él se hizo la cirugía maxilofacial, que fue en el Hospital Juárez cuando empezó a formarse, y de ahí ya se fueron abriendo las demás especialidades. Entonces formó el Consejo de Cirugía Maxilofacial también. Entonces de ahí, bueno, dejó una amplia guía para todos, ¿no? Sí, entre ellos mi madre. Ah, qué bueno, qué bien, excelente. Sí. Mi santa madre. Y bueno, la verdad es que van a venir una serie de preguntas y bueno, le vamos a pedir que nos las conteste después en su... Claro que sí, en con su todo gusto, con computadora. todo gusto. Pues no me queda más que agradecerle su visita, doctora. Fue algo muy llenador para todos. Le repito, muchos puntos, muchas duditas que a veces Sí. nos complican, ¿no? La Ajá, situación. sí. Y bueno, creo que también, pues si no, a veces no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de operaciones, hay quien sí las puede hacer, que nos Claro, puede claro. facilitar y no comprometamos al paciente, que es lo más importante. Claro, exacto. ¿Verdad? Así es, así es. Y bueno, doctora, pues le vamos a otorgar el reconocimiento del Colegio Nacional Muchas de gracias, Cirujanos sí, muchas Dentistas, AC, Fundación Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento a la doctora María de Lourdes Sánchez Carranza por su participación en la conferencia virtual con el tema Complicaciones en extracción de terceros molares por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, octubre 8 de 2018, y a nombre de nuestro presidente, el doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, le hago entrega de su reconocimiento, doctora. Muchas gracias, doctora, muy amable. Al Muchas contrario, gracias. felicidades. No, muchas gracias Y a bueno, todos. tenemos también por estar. saludos del doctor Carmona, que está fascinado con su plática, doctora. Ah, qué bueno. Y recuerden que, bueno, el 5 y 6 de noviembre es el Congreso de Ortodoncia en el Centro Médico. Cualquier información aquí en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Y bueno, nada más les recuerdo que mañana nos toca martes de café, están todos invitados, y nuevamente el próximo lunes tenemos a otro gran invitado, que es sorpresa para todos. Perfecto. Pero sí les claro recomiendo sí. que estén aquí, la verdad, es parte de la familia. Entonces, Exacto. la experiencia que Buen tienen, profesionista. así es, los conocimientos y todo, pues sí se los recomiendo que vayan haciendo ahí un lugarcito en su consultorio a esta hora, porque lo que viene también es muy bueno. Y pues buenas noches, gracias por oírnos en lunes, perdón, martes, ya no sé, ¿verdad? En la hora virtual de los lunes, y buenas noches. Muy buenas noches.